Así que estas dos orientaciones, garantizar la restitución de derechos plenos para las víctimas y seguir la ruta del dinero y conectar la trata con el lavado de activos para desmantelar la base económica, decomisar esos bienes y ponerlos al servicio de la reparación de la víctima, nos parece que podría generar un círculo efectivamente virtuoso para poder de alguna manera reducir en su máxima expresión este delito tan grave de la trata de personas. Y la tercera cuestión tiene que ver con el fortalecimiento institucional en lo que nosotros llamamos básicamente la articulación federal. Es decir, el funcionamiento hasta ahora que había tenido el Comité Ejecutivo, más allá de que tuvo aciertos, errores, etcétera, es como el funcionamiento de muchos organismos tenía un perfil fuertemente ambacéntrico. Es decir, muy concentrado concretamente en la capital federal y el conurbano, y con nula presencia en el interior, en las provincias que conforman la República Argentina. Nosotros pensamos que el comité tiene que tener un enraizamiento profundamente federal. Hemos trabajado ya con 18 provincias con las que hemos constituido mesas interinstitucionales. ¿Qué son estas mesas? Bueno, básicamente que confluyan a trabajar en común los organismos competentes en materia de prevención, de lucha contra la trata y de asistencia del gobierno provincial, las delegaciones del gobierno nacional, por ejemplo, Migraciones, Trabajo, AFIP, INADI, ENACON, etcétera, el Ministerio Público Fiscal y los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que estén interesados y trabajen en la materia. Perdón. Estas mesas interinstitucionales permiten que el trabajo sea mucho más coordinado, permiten que sea mucho más eficaz, permiten actuar rápidamente, porque aunque a ustedes les parezca increíble, en muchas provincias descubrí que en realidad los nexos entre las delegaciones del Estado Nacional y del Estado Provincial solamente se juntan improvisadamente cuando los cita por un juez. Y así claramente no se puede trabajar. Hay que trabajar de manera coordinada, hay que trabajar de manera eficiente y hay que trabajar de la manera que decía el general en estos temas. Todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser infinitamente mejores. El trabajo interinstitucional regular lo que permite es reducir los márgenes de discreción, permite eliminar las zonas liberadas y sobre todo porque hay que tener en cuenta que este tipo de delito, que forma parte del crimen organizado, maneja mucho dinero y tiene mucha capacidad de corromper y mucha capacidad de liberar territorio. Por eso el trabajo mancomunado es de alguna manera el mejor anticuerpo que puede tener una comunidad organizada. También obviamente hay redes con los municipios, también hay redes, digamos, con los sindicatos y obviamente con las organizaciones de la sociedad civil, pero el pilar fundamental es que haya un trabajo convergente e inteligente entre el Estado Nacional, los Estados provinciales y el Ministerio Público Fiscal. Esta articulación federal es la que permite de alguna manera, o la que permitió en el transcurso de este año, evitar a tiempo situaciones de trata que se hubieran ejecutado si no hubiera habido una rápida reacción por parte de los organismos que están trabajando. Entre Mendoza y Tucumán, entre Mar del Plata y Santa Fe, entre Formosa y Neuquén, en varias situaciones intervenían, la trata circulaba entre provincias que no pasaban por la capital federal. Entonces, si la función del Comité Ejecutivo es mejorar el estándar de lucha contra la trata de personas a escala general de los tres poderes del Estado, difícilmente vamos a poder mejorar el estándar si no estamos en el terreno conociendo que lo que pasa. Si no sabemos lo que pasa en la frontera norte de Orán, si no sabemos lo que pasa en la frontera seca de Clorinda, si no sabemos lo que pasa en la frontera de Jujuy, si no sabemos lo que está pasando en Río Grande, o en varios pasos fronterizos que es con Chile, claramente. Entonces, tenemos que tener una coordinación interinstitucional mucho más poderosa y en este sentido estamos trabajando y afortunadamente los y las gobernadores y gobernadoras han habilitado este trabajo interinstitucional. Faltan muy pocas provincias, pero ya prácticamente en todo el país está empezando a funcionar este esquema de trabajo en red. Y también este esquema de trabajo en red va dirigido a los países hermanos de la patria grande. Hemos hablado con las autoridades de Bolivia para poder generar un vínculo interinstitucional fuerte, lo mismo con las autoridades de Paraguay, lo mismo con las autoridades de Chile, y así seguiremos trabajando, digamos, para que el trabajo en red pueda combatir justamente al crimen organizado. Nosotros necesitamos un Estado organizado para derrotar justamente al crimen organizado. Y por otra parte, bueno, recordarles que la Argentina es uno de los, según las evaluaciones internacionales que se han realizado el año pasado,
es uno de los 28 países que más combate la trata de personas a nivel mundial, que tiene las normas de alguna manera más desarrolladas, y no es que nosotros seamos muy buenos, sino que hay otros países que directamente no tienen normas, digamos. Nos faltan un montón de cosas, acabo de admitirlo, acabo de exponerlo, pero claramente creemos que vamos por el buen camino. Y creemos que vamos por el buen camino porque no tomamos ninguna fórmula enlatada y porque en realidad la lucha contra la trata y contra toda forma de esclavitud proviene de las entrañas de nuestra patria, proviene de las misiones jesuíticas, proviene de la lucha de María Antonia Paz Figueroa, proviene de la primera norma internacional contra la trata que fue Argentina, 1913, la ley Palacios, mal llamada ley Palacios, porque en realidad Palacios se inspiró en la lucha de las mujeres, ¿sí?, de los sindicatos anarquistas y socialistas contra el Estado proxeneta que existía entre 1857 y 1913. Yo les recomiendo que en charlas compañeras le dediquen una charla a lo que era La Voz de la Mujer, el periódico del sindicato anarquista, una cosa impresionante, escrito por obreras, 1863, 1864, cómo le pegaban al Estado proxeneta con una claridad meridiana, que parece que algunos hoy han perdido, digamos, y que fue lo que inspiró a Palacio, de alguna manera, a sancionar esa ley. Que lo inspiró a Palacio porque en aquel momento la participación de las mujeres estaba vedada. Si no hubiera sido claramente una mujer, como después Raquel Lieberman fue de alguna manera la que siguió marcando caminos al respecto. El Estatuto del Peón, que fue de alguna manera el preludio del 17 de octubre, lo más importante de la Secretaría de Trabajo y Previsión, alrededor del cual comenzó una rebelión por la dignidad en el ámbito rural, fue casi el grito contra la esclavitud en el ámbito rural más grande que hubo en Latinoamérica en aquel momento. Por lo tanto, venimos de ahí. No necesitamos una fórmula enlatada, porque sabemos, obviamente, que los poderes concentrados de otros países a veces utilizan el tema de la trata de personas con fines geopolíticos, con fines de ensuciar a tal o cual gobierno y de callar otras cosas. Esto lo hemos vivido nosotros, lo conocemos de memoria. Nosotros sabemos perfectamente por lo que estamos luchando, forma parte de las luchas del movimiento nacional en la Argentina, y ahí de alguna manera es donde nosotros estamos haciendo pie. Así que obviamente hay un montón de desafíos nuevos por abordar, que estamos abordando. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo se ha clandestinizado la trata con fines de explotación sexual y cómo ha mutado al ámbito virtual de una manera impresionante. Hoy de cada 10 denuncias, 8 ocurren o son intentativas por el ámbito virtual. El caso que ustedes vieron de la joven de Tandil que fue encontrada en un hotel de Cava, que tenía los pasajes para ir a México, es el más visible, pero detrás de ese caso hubo varios casos así, donde la víctima era captada por la vía virtual, se le transfería el pasaje de modo electrónico y viajaba a la boca del lobo sin reclutador y sin captador, o sea, viajaba sola. ¿Sí? Estas situaciones las estamos teniendo de manera cada vez más frecuente y por eso estamos trabajando fuertemente en la prevención con el Ministerio de Educación, con los sindicatos docentes, que son los que están en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, y también estamos incorporando a cibercrimen y ciberdelito desde el punto de vista de la persecución. De hecho, en los próximos días va a haber un módulo básico para trabajar con funcionarios respecto a cibercrimen, ciberdelito, pero por lo pronto lo más importante es trabajar mucho en la prevención, en el uso de las redes sociales, con niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los cuales tienen perfiles abiertos, y esto facilita la tarea de los que andan a la búsqueda de alguna manera de una captación con fines de explotación, que a veces es con fines de explotación que transcurren en el ámbito virtual, por ejemplo, con fines de pornografía. ¿Sí? Por lo tanto, este es un tema en el cual rápidamente tenemos que ayornarnos y trabajar en red y trabajar con los organismos competentes y aprender mucho de la experiencia que proviene de las denuncias que están entrando y de cómo intervenimos y del balance de esas intervenciones. Así que bueno, esto es básicamente lo que serían los ejes del Plan Bienal, donde además volvimos a restituir lo que era la lucha contra la trata integralmente. No solamente la trata con fines de explotación sexual, sino la trata con fines de explotación laboral, la explotación infantil en el marco de la trata, ¿sí? El tráfico de órganos, tejidos y fluidos que está en la ley, y es la primera vez, el primer plan bienal que introduce el tema. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la venta de plasma, por ejemplo. Hay causas federales, está terminantemente prohibido por convenciones de la Organización Mundial de la Salud. Son muchas cuestiones que tenemos que trabajar fuertemente y que lo estamos tratando de hacer a la mayor velocidad posible,
Pero bueno, el plan bienal básicamente proviene del diagnóstico de muchas organizaciones que han luchado desde el llano, desde la periferia, y que de alguna manera cuando nos tocó asumir teníamos alguna claridad de a dónde queríamos ir. En el ámbito rural, simplemente con esto cierro, comentarles que tenemos la suerte de que en el transcurso del 2020 cambió la dirección de Huatre y que hoy Huatre está fuertemente comprometido en la lucha contra la esclavitud, fuertemente comprometido, y que además este año le toca presidir Renatre, con lo cual el bloque obrero está presidiendo el Renatre, así que está colaborando mucho en lo que tiene que ver con inspecciones, con allanamientos. Ese número que leyó Marisa, del 68% de víctimas rescatadas en el ámbito rural, tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay mucha más proactividad en el ámbito rural. No es que hayan bajado las denuncias de trata con fines de explotación sexual, sino que están aumentando las de trata laboral, y aparte en el ámbito rural, cuando hay un allanamiento, a veces se rescatan cantidades importantes de trabajadores y trabajadoras. Ahí estamos trabajando fuertemente, pero bueno, el dato oficial que ahora podemos contar y podemos tener es que sobre 750.000 trabajadoras y trabajadores en el ámbito rural, solamente 250.000 están registrados. Es decir, que tenemos 500.000 de trabajadoras y trabajadores que están presuntamente en situaciones de trabajo forzado, trata laboral, etcétera. Que están en situaciones donde trabajan más del máximo legal permitido, más de 12 horas, cobran menos del mínimo vital y móvil, y trabajan y duermen y pernoctan en condiciones inhumanas. Entonces, cuando la Alameda hace algunos años decía que teníamos 500.000 de personas esclavizadas en el campo, muchos nos trataban de exagerados. No, no era exagerado. Hoy lo confirma oficialmente el Renatre en base a la estadística de la cantidad del personal registrado que hay en el ámbito rural y el que efectivamente está trabajando. Así que hay una tarea muy grande por dignificar concretamente al trabajador y a la trabajadora rural, y en esto estamos trabajando muy fuertemente con Huatre, Renatre, camioneros, trabajo, la FIP, migraciones, y tratar de alguna manera de coordinar a todos los organismos en el terreno. Por ejemplo, la semana que viene se va a constituir una mesa operativa en el Alto Valle. Ustedes saben que en el Alto Valle, que comprende una parte de Río Negro y una parte de Neuquén, hay una fuerte migración de trabajo temporario en la temporada de octubre a marzo, y bueno, vamos a tratar de prevenir y trabajar justamente para no prohibir el trabajo temporario, sino para que cumplan las disposiciones que establece la Ley de Trabajo Agrario respecto al trabajo temporario, y no que haya una esclavitud como la que hemos encontrado cuando empezamos a trabajar en el terreno. Bueno, básicamente esto, y bueno, estoy abierto a las preguntas.